Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sembrando Diálogos. En este martes tenemos un invitado especial, pero antes de darle el pase, les vamos a contar que estamos nuevamente grabando en el Centro Comunitario Matasur. Y hoy día nos acompaña Bruno ahí ¿cierto? ¿Cómo se llama? En el comando para que nos escuchemos maravillosamente. Así que hoy, los invitamos a un capítulo reflexivo donde la idea es poder conversar de un tema muy relevante para los terapeutas ocupacionales, así que todos los colegas que nos están escuchando vayan a buscar su tecito y acomódense porque hoy va a ser una sesión muy entretenida. Andrea. Hola a todos y a todas, ¿verdad? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Sembrando Diálogos. Y como les compartía la Consu, hoy día estamos nuevamente con alguien que nos acompañó en el mes de enero. Estamos acá con César Cavieres, terapeuta ocupacional, magíster en ocupación y terapia ocupacional de la Universidad de Chile y que actualmente se encuentra desempeñándose en el COSAN de Peñaflor en el PAI, que es el programa de ambulatorio intensivo en adicciones. Así que, César, bienvenido de nuevo, encantados de tenerte de nuevo en este espacio, felices de que te hayas motivado a venir presencial a este centro. Sí, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos y todas las que están escuchando este capítulo. Eh, Había sido hace menos tiempo, desde enero que no nos veíamos. Mucho. Sí, así que me alegro harto, esta vez presencial, no por Zoom, así que agradecido a ustedes dos por la invitación nuevamente. No, y felices de que vuelvas porque creo que siempre hay temas para conversar. Uh-huh. Así que les vamos a contar que cuando estuvimos planificando un poquito este retorno de César al programa, César nos hizo una propuesta muy interesante que tiene que ver con la reflexión de qué está pasando un poco con terapia ocupacional acá en Chile, en nuestro país. Nos vamos a enfocar hacia allá, ¿verdad? ¿Cómo ha ido avanzando esto en los últimos años? Entonces, quizás, César, partir preguntándote cómo surge esta idea o por qué hablar de este tema es importante para ti. Cuando conversábamos con cuál podría ser el tema a tratar, creo que es irrelevante poder reflexionar, sobre todo en la visibilidad que está cobrando este podcast, que intenta llegar a todos los y las terapeutas ocupacionales del país, abriendo también nuevas áreas, áreas incipientes, ¿no es cierto?, de la terapia ocupacional. Pero creo también pertinente pensar en que esto lo escuchan jóvenes que visualizan terapia ocupacional como una posibilidad de carrera para estudiar en el pregrado, cuando están en cuarto medio, cuando están en el preuniversitario, o incluso como una segunda carrera, cuando ya tienen una. O personas que a lo mejor han pospuesto los estudios superiores porque han tenido que trabajar y otros roles. Entonces, creo que es importante hablar también y ser transparente de lo que va ocurriendo hoy en el campo laboral. Y ahí consideré que es relevante e innovador hablar de aquello pensando que la Consu está más ligada a la academia, la Andrea es un híbrido y yo estoy mucho más ligado a lo que es la clínica. Entonces, me pareció muy interesante porque justo cuando estábamos hablando de la posibilidad de un tema, estaba justo viendo estas páginas de Facebook donde publican avisos y etiquetan a un gran número de personas hacia abajo y uno se pregunta, wow, o sea, ¿será que hay mucha gente buscando trabajo de terapeuta ocupacional? Uno lee los comentarios también y es como, amiga, no aceptes ese trabajo por el dinero que se oferta, Sí. son muchas horas y poca renta, las condiciones laborales no son las mejores, entonces creo que igual es importante invitar a esta reflexión. Nosotros igual somos de una generación similar en la que entramos a la universidad, donde, por ejemplo, se hablaba de que enfermería era la carrera del futuro, que iba a tener un 99,9% de empleabilidad, y veía en un diario nacional el mes pasado que enfermería es una de las carreras que actualmente está más colapsada. O sea, finalmente nos vamos rigiendo por el mercado. Nosotros finalmente es un mercado y que invita también a preguntarnos, si bien estamos abriendo nuevos horizontes a la terapia ocupacional, también cada año están saliendo más
profesionales. Sí. Entonces, creo que es importante reflexionar sobre aquello, darnos el tiempo de conversar, pensando que finalmente nadie es un completo experto de los tres que estamos aquí, pero tenemos miradas desde distintos puntos, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Pensaba, qué buena cosa esto de pensar a qué se van a dedicar las personas que estudian terapia hoy, ¿no? Pensaba en eso como en dos ideas en realidad. La primera es vinculada particularmente a que, como decías tú, la educación obviamente es un mercado, lo sabemos, ¿cierto? Puede que nos vuela, pero esa es la verdad. Sí. Entonces igual estamos regidos a propósito de como demanda y obviamente, claro, como lo que está disponible. Y en ese sentido se dificulta la posibilidad de control, voy a decir así, porque no tenemos control no podemos tener control de la persona que oferta. Y sabemos que la demanda que hay, porque no es que no haya, también se ha ido saturando porque, y esta es mi otra parte de la reflexión, igual estamos centralizados. Yo pensaba, ahora que yo estoy en la academia, como que me he ido vinculando un poco a esos temas, que en terapia ocupacional en la región metropolitana hay 21 posibilidades de estudiar terapia. A lo mejor no pasa lo mismo si yo estoy en Angol, pero Claro. aquí tengo todas esas opciones para estudiar, que significa todas esas personas para competir, como por un cargo en el fondo. Porque la velocidad a la que se absorbe la gente que sale no es la misma que la velocidad con la que la gente sale, en el número de personas me refiero. Entonces es heavy la realidad que pasa, porque si uno mira Santiago está súper sobrecargado, pero hay regiones del país que todavía no logran cubrir sus cargos de terapia ocupacional y que llevan con, no sé, voy a decir concursos de ciertos 3, 4, 5 meses, incluso años, que no ha podido llegar alguien a ese cargo. Entonces como que ahí uno dice, changos, como algo pasa, ¿no? Eso me parece tan bueno que estemos hablando de... Hora de migrar al sur. Sí, soy una ave. La migración. No, pero a mí me pasa que sí, como estando dentro del sistema también académico y darte cuenta que finalmente uno es parte de esa propuesta como de mercado y hacer la comparativa. Yo creo que cuando nosotros entramos a estudiar, eran notorias las diferencias de cómo cada generación era muy pequeñita, iban en un aumento significativo. Yo me acuerdo por lo menos que en mi universidad, el ciclo que entró antes que yo, no sé, eran 30, 40 terapeutas ocupacionales. Y justo el año en el que yo entré, los profes nos comentaban así como, no, ustedes fueron como una generación muy grande y abrieron cupos solo en una universidad ese año, éramos un poquito menos de 100. Entonces ahí... 100. Sí, y venían, éramos muchos, En sí. la mía igual, ingresamos 100, 113. Sí, sí éramos hartos. Yo creo que después como que en estas primeras semanas que la gente quizás no va, se sale, quedamos como 90. En un, Es mucho, sí. 90 personas. Y claro, era súper llamativo para todo el mundo porque todas las primeras generaciones habían sido muy pequeñas. No sé, creo que había una generación que era de 13 personas. Yo no sé cómo era ahí en tu universidad, pero ahí hubo como, por lo menos cuando yo entré, un incremento importante. Entonces después todas las generaciones venían así como de cupos. robustas. Entonces, y eso no era solo en una institución, sino que también empezó a ser, como tú dices, en la mayoría de estas instituciones que imparten la carrera. Entonces, yo creo que ahí está interesante poder mirar el tema de cómo finalmente esta educación va abriendo todos estos cupos para que las personas nos formemos como terapeutas ocupacionales, que por una parte también hemos visto cómo estos años han ido como abriéndose nuevas áreas donde los terapeutas ocupacionales podemos como innovar en conocimiento, pero al mismo tiempo tampoco son tantos los cargos que se abren. O como tú compartías, César, que
yo estoy pensando en este grupo como de empleos de TO de Facebook, que es como, yo no ocupo mucho Facebook, pero cuando lo abro siempre me aparece esa página. Sí, Siempre hay una oferta de algo. Sí. y siempre está mucha gente como comentando o también, pucha, viendo que los sueldos en verdad son súper bajos. Y todos con estos comentarios de cómo vamos a estar eso, se devalúa la profesión. A mí me pasan dos cosas con eso. Y como uno, para poner números. Cuando yo entré a la universidad, mi curso éramos 27 personas. Pequeño. En toda la carrera, de primero a quinto eran 200. Primero a quinto eran 200, nos conocíamos entre todos. Entonces, claro, cuando uno dice entraron 100 personas, para mí es la mitad de todas las personas Sí. con las que yo fui coetánea universitariamente hablando. Mm. Es mucho, Es mucho. es mucho. Y eso es un gran problema por lo que estábamos hablando recién. Y respecto a los avisos, solo decir que hace poco vi un aviso que hablaba de, no voy a decir el lugar, porque tampoco quiero poner ahí llamas, ni mucho menos, pero que decía que quería un cargo directivo que fuera terapia ocupacional y pagaba, pedía chorrocientas mil cosas y pagaba 900.000 pesos brutos. Ah, sinvergüenzas. Y yo como que dije, amigo, como que con Ubíquese. todo lo que pides, Sí. como que no, amigo, no, como que no es posible. Y ahí yo traigo esta reflexión para que la conversemos. Y es como, por una parte, como lo perverso del sistema. Porque por una parte te dice, no, sí, usted puede estudiar lo que quiera y desempeñarse donde quiera, que no digo que sea mentira, yo creo que tiene una cuota y una cuota, pero al mismo tiempo, cuando tú te enfrentas al mercado laboral, te exige una chorrera de cosas que obvio tú no tienes, partiendo por la experiencia laboral, Sí. y te ofrece, o sea, por toda esa experiencia, esto de recursos, que es nada. Entonces, cuando una persona tiene poca experiencia y probablemente no tiene todo lo que te piden, queda ahí un poco como a merced de tomar cualquier cosa para agarrar experiencia para poder postular otra cosa después. Pero eso al final repercute en la gente con la que uno trabaja. Entonces hay toda una cosa media como malvada, ¿o no? Sí, yo me quedo harto con lo primero que dijiste, Consu, que a pesar de que uno pueda tener una mirada un poco más crítica respecto a la mercantilización de la educación y de cómo vivimos, y hay líneas de terapia ocupacional con las que yo sé que también comulgamos bastante, que tienen que ver con una mirada más crítica de esta persona como mano de obra en un mundo capitalista neoliberal. Estamos en él desde incluso antes de nacer, y parte de la razón por la que uno estudia en la universidad es para después poder tener un trabajo que te permita mantener un estilo de vida en este mundo capitalista neoliberal. Por mucho que a lo mejor también uno trate de buscar algo que te guste hacer, en el fondo, para que Por tenga supuesto. más sentido el que hacer. Pero también uno sabe que uno tiene que trabajar para obtener una remuneración. Y ahí me hace también sentido lo que mencionas tú, Consu, respecto a esto, como a lo malvado del sistema, porque hay muchas personas, la gran mayoría, ya sale con una deuda, entonces sales como obligado a tener que encontrar un trabajo, a veces incluso aceptar una renta más baja de la que a lo mejor ofrece la regularidad del mercado. En terapia ocupacional no se da tanto como en otras carreras, que está como este combo de que estudias un año más y sales con magíster sin haber ejercido un día. Nunca jamás. Y eso hace que ya hayan personas que partan un poco más avanzadas que otras porque pagaron un año más. Claro. A veces sin siquiera tener experiencia en el área en el que hicieron la especialidad, porque el magíster es una maestría en un área, o sea, tú te estás Sí. especializando en esa área y ya estás saliendo al campo laboral con esos dos títulos. Finalmente es como un combo. Pero eso hay en alguna U. Sí, pues sí, pero es incipiente aún Sí. en TEO. Pero es algo que también hace que se genere esa diferencia. Que la otras carreras, otras disciplinas se da mucho más. Que también tiene esta perversión, ¿no es cierto? Como de, bueno, vamos a sumando como estampillas en los títulos a quien finalmente puede pagarlos, independientemente de si tiene las competencias o no. Uy, pero es que ahí... Llamas. Ahora sí que sí vamos a las llamas, porque me gusta esto. Yo solo debo decir que creo que en Chile igual tenemos un tema con la titulitis. Como que tenés que tener títulos de todo. O sea, de todo. O sea, pestañeo 10 veces un título. Como muevo el dedo meñique, un título. Así como título para todo. Y yo creo que eso tampoco nos hace bien. Sí.
por lo mismo que dices tú, ¿a mí realmente me acredita algo ese título? Pensando en esto que estamos hablando, como... Se supone que sí, en teoría, pero en la práctica, si uno mira, ¿cuántos de ustedes no han visto a alguien con un título que tú dices, no ganó en la rifa? Honestamente, esta persona no entiende nada de lo que está haciendo. Y yo no se cuestiona, pero ¿cómo? Esta persona estudió, hizo algo en esta área si en verdad no entiende lo que estamos haciendo. No tiene una reflexión en torno a eso. Ahora, ¿qué es lo preocupante de eso? La gente con la que uno trabaja. Yo como que siempre soy muy como crítica respecto a que nosotros tenemos una responsabilidad que tiene que ver con el ser terapeuta. Muy ética. Para atender a otro sujeto. Como la bioética. Exacto, como que en el fondo, claro, sí. Yo, no sé, me relaciono con latas de aceite, da lo mismo. La lata de aceite no le pasa nada, estamos todos bien. Pero personas es otra cosa. Entonces, a mí como que esta como perversión, como esta cosa media como rara que se genera en estos espacios, a mí me hace mucho ruido siempre por lo mismo. Porque digo, pucha, a lo mejor la persona que está ahí tiene 3 veces más títulos que yo, a lo mejor tiene menos experiencia práctica, pero tiene como acreditar que lo sabe, versus yo a lo mejor no tengo como acreditarlo, y a lo mejor esa persona va a atender, o se va a quedar con ese cargo, va a atender personas sin haber tenido esa experiencia práctica. Y frente a eso no tenemos mucho como margen. Exactamente. Es heavy. No sé, no les pasa. Yo sufro con eso. Mi corazón sufre con eso. Pero no sé. Yo siento que hay como un desvío también de temas educativos, como una sobrecarga importantísima de toda la oferta que hay, y eso, como de ir acumulando títulos que finalmente no necesariamente están integrados los conocimientos. Y da también, como tú compartías, más posibilidades a las personas que pueden pagarlo. ¿Cómo eso perpetúa las desigualdades? Pensando que además no toda la gente que llega a la universidad llega desde lugares donde están los recursos per se. Mucha gente se endeuda. Sí. Ahora con la gratuidad, mucha gente llega desde lugares donde a lo mejor antes no hubiese podido jamás pagar para llegar a la educación. Entonces llega ya como con toda esa carga social de, voy a decir, desigualdad o de inequidad tal vez, en algunos casos, a enfrentarse con un colega que, a lo mejor no teniendo esas diferencias, le ha sido un poco más llano el camino. Un poco, porque tampoco sabemos, pero podríamos especular en algunos casos. Y ahí es como tú decís, lo que decías tú, bueno, cómo se hace necesario reflexionar de esto para poder ir disminuyendo esas brechas, porque al final yo creo que de eso se trata esta conversación también, como no solo hacer solo la reflexión, sino también como ahí cuál es nuestro rol, por ejemplo, en torno a los terapeutas que estamos ya ejerciendo, o nosotros que hacemos docencia, como cuál es nuestro rol ahí. Como en qué momento o de qué manera se busca una regulación Exacto. de este mercado, no solo en esta disciplina, sino que en todas, un poco para disminuir como la alta expectativa y la terrible realidad también, como ir acompañando también este proceso, porque también es frustrante para esa persona que viene recién egresando, que a lo mejor no tiene ¿cómo se llama? Mayores certificados porque no tiene el dinero para pagarlo, para comenzar a formarse, que necesita trabajar para empezar a invertir en aquello, que finalmente queda en desigualdad porque ve que piden 3 diplomados, ojalá cursando un magíster, y esa persona recién tiene la licenciatura y el título. ¿Cómo también se va modulando eso? Oye, a mí ahí me pasa que, y quizás me quemaré con este comentario, que es cuando vemos eso, que le ponen a las personas como no acepten los cargos, estamos como devaluando la profesión,
Pero igual siento que ese comentario a veces es como bien agresivo porque no sabemos la condición de esa persona, la realidad de esa persona y lo difícil que muchas veces para los recién egresados es obtener oportunidades laborales. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando salí estuve, no sé, como en 20 procesos y en todos rebotaba. Y la respuesta era esa, es que buscamos gente con experiencia. Entonces me acuerdo que tuve muchas más posibilidades y quedé como muy cerca de irme a Iquique, allá como en salud mental, sí. Porque nadie se quería ir a Iquique. Efectivamente, como tú compartías al principio, en esa época, yo le estoy hablando del 2016 más o menos. Y después finalmente me llaman y yo así como me dan como la indicación un poco de que va a salir y yo ya, bueno, me tendré que ir porque en verdad uno asume también ciertas consecuencias porque sientes que es como la oportunidad, sí, las puertas que se te abren al final. De hacer experiencia. De hacer experiencia. Y era un área que me gustaba, no era el pensamiento que yo tenía como de irme para allá, pero es como, bueno, si nada sale, que también es muy frustrante y desgastante. Y al final como que me dijeron, sí, es probable, ya. Y después me llaman y me dicen, no, sabes que se presentó una persona que tiene un poco más de experiencia que tú en el área. Y es así como... Entonces, al final, en mi caso, por ejemplo, mi puerta de entrada fue porque hice una práctica profesional. Entonces, pero yo puedo compartir que en realidad en un hospital público el sueldo era muy bajito, muy bajito. Entonces, en ese sentido, como que yo creo que también es importante hacer estas reflexiones y de repente uno lee esto como cómo lo aceptan y hay comentarios súper haters respecto al tema, pero en realidad no sabemos cuál es esa realidad y a veces eso es la única posibilidad de poder como agarrar vuelito. Sí, claro. Y potenciar un poco como la carrera de uno también. Que yo creo que eso también es importante porque las carreras, bueno, las trayectorias de vida son personales y uno como se puede enfrentar a situaciones muy X. Por ejemplo, yo pensando en esto como de la primera pega, mi primera pega eran 45 horas por 500 lucas en una fundación. Pero, o sea, yo me puse a trabajar ahí, todavía no daba la prueba. O sea, como no daba como mi examen final. Y me quedé por una cosa circunstancial que después terminé transformando en un trabajo. Y yo dije, oh, bacán, qué rico, como que tengo mi primer... Y contratada, lo que era además una cosa... Porque estamos hablando aquí de trabajo, pero tampoco estamos hablando como del nivel... del tipo de contrato, las condiciones laborales. Porque además los primeros trabajos que uno tiene generalmente son honorarios, como un poco más precarizados incluso algunos. Entonces, claro, yo estaba así como arriba de la ola con este trabajo. Pero la verdad es que al poco andar me di cuenta que, claro, muy contrato y un sueldo, pero las condiciones laborales eran muy complejas porque la población era muy compleja, porque los entornos eran complejos, porque la temática era compleja, porque había un montón de complejidades que hacían que esta fuera una pega muy desgastante. Entonces, también eso tiene que ver con el juicio de realidad que planteabas tú, César, como todos cuando somos terapeutas salimos de la universidad, no sé si a ustedes les pasó, salimos como con esta capa así como vamos a ir a cambiar el mundo y como que unicornios bailando alrededor y cosas así, pero al final no, eso igual algo de eso queda siempre, pero al final como que uno se pega como el charchazo con la realidad. La terapia ocupacional va a cambiar el mundo. Y vamos a ser todos felices, incluidos, y no sé. Y está bien, como que yo creo que eso no hay que perderlo. No hay que perder ese fuego, pero no funciona tan así. No. Esa es la verdad. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia cuando saliste? Yo, y por lo mismo comencé como con esta reflexión, porque yo en ese sentido creo que fui bendecido. Yo salí en diciembre del 2016 y en 2017 empecé a hacer un reemplazo. Yo como que no tenía como tantas ganas de eternizarme en un lugar, como que yo decía, quiero como ojalá ganar experiencia, porque tampoco uno, como los terapeutas ocupacionales, forman en todas las áreas, uno no sale como con una mención. Yo como que no quería encasillarme tan rápido. Lo que sí sabía era que yo quería salud mental. Entonces, era en un COSAM, entonces feliz ya, era un
reemplazo de 6 meses, de junio a diciembre. Entonces dije, lo acepté, por último después, verano, descanso, busco otra cosa. Y me quedé, después al final se abrió otra plaza, me pude quedar, como era desde el reemplazo tuve esta calidad de contrata, entonces ahí finalmente me quedé hasta el día de hoy en el COSAM de Peñaflor. Pero también me pasaba eso, que veía otros cargos de reemplazo en otras comunas, porque igual uno sigue pendiente, y veías que, no sé, el contrato no era por 6 meses como fue el mío, era cada mensual, por ejemplo, que eso da mucha más incertidumbre. Yo sabía que al menos de junio a diciembre tenía esa certeza en el fondo, porque Claro. después volvía la chica que se había ido con pre y postnatal, entonces como que por último tenía como una claridad. Después lo agradecí y fue una sorpresa que ya... Pero también está estas personas que, como decía la Consu, la primera experiencia es trabajando picoteado un par de horas aquí, un par de horas allá, con un contrato irregular, y en el fondo va desencantando también, pues no es como lo que a uno te intentan vender cuando uno recién llega a la universidad a estudiar. Entonces también eso hace pensar como esa desigualdad. Yo si bien tuve esa bendición en ese momento, que yo lo considero como una bendición, pero sé que no es la realidad de todos. No, claro. Uno miraba, yo tenía compañeros que así como yo encontré trabajo en junio, algunos quedaron trabajando en las prácticas, como en el caso de la Consu, por ejemplo. Y se va dando también esta competencia, ¿no? Hoy este ya encontró, este no ha encontrado, este ya pasó un año, no ha encontrado, y se va generando también se pierde como todo el compañerismo que hubo en algún momento, que es muy característico también de los terapeutas ocupacionales. Y la angustia que genera como Sí. eso de que busco y No tú me te va parece que no bien. encuentro y parece Claro. que ay, como algo pasa y uno empieza a cuestionarse. Y algo ¿será que me pasa está pasando conmigo. a mí? Sí. ¿Será que como que... Sí. como Y eso que también te pasa lleva, ahí? lleva a otro tema que obviamente no es lo que nos convoca hoy día, pero tiene que ver con la meritocracia. Nosotros igual vivimos en un mundo de contactos, donde en el fondo de quienes nos rodeamos o quienes nos han impulsado, vale mucho también. Del lugar de donde salimos, el colegio, la universidad, con quienes carreteamos, eso influye mucho. Y qué lata que influya, porque uno dice como, pucha, porque eso es algo que también no está en mi control y que también tiene que ver directamente con lo que hablábamos de las situaciones de desigualdad. Porque en el fondo si yo nací en X lugar y no tuve acceso a esos contactos, ya partí en desventaja. Ya partiste más atrás en la Sí. carrera, muy de los dirigentes sociales hablan eso en el fondo. Porque claramente en el fondo, esto mismo que hablamos, antes de la gratuidad había gente que ya salía con una deuda millonaria que tenía que aceptar cualquier trabajo, versus otro a lo mejor que no tenía deuda, entonces a lo mejor podía tomárselo con más calma o podía Claro. invertir en seguir estudiando. Claro. Ahí ya se nota esa diferencia a la hora de aceptar o no un puesto laboral. Claro. Ahora yo aquí voy a decir algo que tal vez no es tan popular, no me odien. Pero igual la gratuidad ha traído también desafíos. Tú lo ves mucho más por sí, por la En academia. en el mundo académico, en el sentido que de repente llega gente que por aprovechar la gratuidad entra a estudiar una carrera de la que no está tan seguro. Mira. Y eso, yo no sé si pasa en la U, a ti te pasa en la U, André, pero nosotros hemos visto que hay estudiantes que entran estudiantes a estudiar que pusieron terapia ocupacional en la Universidad XX en el lugar 15, ¿cachai? Y quedaron. Entonces tú decís como, ¿en verdad esta persona quería estudiar esto? ¿O en realidad está aprovechando este recurso porque a lo mejor necesita estudiar, Sí, porque a lo mejor necesita trabajar, lo que sea? Sí. Y tú decís, chuta, Uy, es un temón. es un temón, porque es un tema que de lo que yo no he escuchado a otras personas hablar. Como, yo creo que es tremenda política y creo que tiene que seguir y hay que seguirla potenciando y bacán. Bueno, yo creo de hecho que la educación debería ser gratuita. Voy a transparentarlo. Pero más allá de eso, creo que esta es una tremenda política que ha ayudado a un montón de gente a poder como tener herramientas para desenvolverse mejor en posterior, pero tampoco ha estado exenta de estas dificultades. O de pronto hay gente que ha tenido una brecha a lo mejor a nivel educativo y que llega al mundo universitario sin algunas herramientas básicas necesarias. Y sin la motivación, como tú bien dices. Sí. Porque En creo que algunos estamos casos. bien claros de que yo siento
que para los tres, lo conversábamos ahora en el backstage, para nosotros la educación debería ser gratuita, pero porque la consideramos un derecho. Exacto. El tema es qué pasa con cómo gestionamos este derecho pensando que eso después se forma o se materializa en un título que la persona utiliza para trabajar. ¿Cómo se regula ese derecho a la educación para que todos podamos acceder en igualdad de condiciones, en una educación gratuita y de calidad? Eso, pero que de calidad. Ese título que las personas tienen se materializa en lo que buscan, lo que buscamos, en lo que es una retribución económica para vivir tranquilo, para tener una buena jubilación, para poder dar nuestros gustitos. También sabemos como terapeutas ocupacionales que el tiempo libre es necesario. Entonces, es frustrante ver que a veces hay tanto terapeuta ocupacional buscando trabajo, pasándolo mal por mejores condiciones laborales, y saber que ese mismo año van a salir 100 más claro, a buscar. A buscar conmigo, en el fondo que estoy buscando. Sí. Y mucho más de 100. Sí, y mucho más de 100. Sí. Y quizás aquí, en verdad, insisto, yo creo que es un tema demasiado desafiante. Creo que toca varias aristas vinculadas a la falta de oportunidades, a la desigualdad, a los temas vinculados a la calidad de la educación, a lo que tú también decías, Consu, como las preparaciones que pueden existir también. Yo creo que es algo que está pasando educación general, mucho más allá que solo la educación superior. Pero ahí tenemos para otro tema. Gigante, pero así como... Porque creo que también es una cosa que influye, porque al final esto es un fenómeno multicausal, o sea, como, y que va a tener impacto también en diversas áreas. Pero ahí lo quería llevar ahora que quizás pudiésemos pensar también, bueno, mirando todas las repercusiones que tiene, qué cosas se pueden ir como haciendo, dónde podemos ir mirando, cuáles son las cosas que aparecen que pueden brindar oportunidades y no solo como estas amenazas que ya visualizamos, ¿cierto? Que están siendo como bien, bien complejas. Y yo creo que de todas maneras la terapia ocupacional igual ha estado como en un crecimiento importante en términos como de temáticas, de innovación. Entonces quizás preguntarte, César, ¿qué piensas como de ese punto de vista, de las áreas que se han ido abriendo, que sé que aún hay campos que se pueden ir como explorando, profundizando? Yo creo que lo fundamental, al menos nosotros tres que estamos desde la vereda de los profesionales, ya ejerciendo la terapia ocupacional, creo que es fundamental ser más participativo gremio, en el colegio de terapeutas ocupacionales. Yo sé que la Andre está colegiada, yo también, no sé tú, Consu. Estuve y ya no estoy, pero quiero volver. Pero es importante como hacer comunidad porque también participa poca gente. Sí. Obviamente uno tiene una opinión, uno reflexiona, pero si uno finalmente no actúa en comunidad es difícil como lograr cambios. Creo que es importante desde ahí, como acto político en el fondo para que hayan reformas, así como se incluyeron algunas prestaciones de terapia ocupacional en FONASA gracias a la acción del culto. Es importante participar y en el fondo hacer como visualizar también estas temáticas. Obviamente hay otras que tienen que ver con la regulación del mercado, que eso es mucho más complejo, no lo va a conseguir un gremio por sí solo. Pero sí es importante ir elevando estos temas, yo creo que es importante que se visualicen, porque nos atañen a todos en el fondo. Si bien nosotros ahora estamos con trabajo, no sabemos el próximo año, por ejemplo. Podríamos ser también uno de esos que nos están etiquetando en esos cargos que se están postulando, y que vamos, o a lo mejor también uno va buscando nuevas opciones laborales, donde también uno compite con muchas otras personas. Entonces creo que es importante ir visualizando esto como una problemática, así como van saliendo nuevas, como esto que menciona la Consu, que se ve desde la academia. ¿Qué pasa a lo mejor también con esta presión de tener un título que a lo mejor no es lo que me satisface o mi primera opción, pero finalmente lo hago para aprovechar un beneficio que no debería perderse, no debería estar esa presión. Claro. A los 18 o 19 años uno tiene muchas cosas en la cabeza para tomar una decisión tan trascendente, y para además que eso depende de si pierdo o no la gratuidad, que es un beneficio que es familiar finalmente, porque es un apoyo familiar. Entonces, dar esa chance también de no perderla si es que tienes que cambiarte de carrera porque finalmente te diste cuenta que también es súper válido, que no es lo que querías hacer. Claro. Porque finalmente, no sé, 10 años más vamos a tener terapeutas ocupacionales que ejercen, pero no era su primera elección, no lo quisieron.
Yo ahí como que también pienso un poco también en nuestra realidad como sociedad, porque hoy día pareciera ser que la meta es una carrera universitaria. Sí. Como que no puedes ser una carrera técnica, como para que vaya a ir a la carrera técnica puedes ir a la universidad. Sí. Como que pareciera que la universidad fuera el único camino. Y a lo mejor hay gente que en verdad no quiere la universidad, quiere poner un negocio. A lo mejor hay personas que en verdad no quieren ir a la universidad y sí quieren tener una carrera técnica, un oficio que sea más corto y que les permita trabajar antes, o que sea más apasionante para ellos. Y está perfecto, porque cada quien puede decidir en autonomía qué es lo que quiere para sí mismo. Y yo creo que ahí hay un cambio social en lo que los terapeutas también tenemos algo que decir en la población, en las poblaciones en las que trabajamos, tal vez asociado a el público que atendemos, a las familias, a las comunidades. O sea, yo creo que nosotros podemos mostrar que hay otras formas de vivir y que pareciera ser que esta forma, que es la hegemónica, no necesariamente es la única forma. Yo creo que en eso, todos los que estamos conscientes de eso, podemos decir algo al respecto. Por otra parte, pienso que nosotros le damos mucha validez al trabajo formal. Me refiero a estar contratado en un lugar con un sueldo fijo y está bien. Bajo ningún precepto podría decir que son malos. Pero también puede ser que le podamos enseñar a nuestros estudiantes y a quien quiere estudiar terapia o a otras personas la importancia de la asociatividad, la importancia del emprendimiento, la importancia de la innovación, porque estamos en un momento en la vida donde todo cambia muy rápido. Donde, si uno piensa, desde que yo tengo más años que ustedes y salí de la universidad hace harto más rato que ustedes, y pienso y digo, si yo pienso con lo que yo salí en la U y lo que sé hoy, o sea, evidentemente tuve que seguirme formando porque el conocimiento cambia, las perspectivas cambian, los énfasis sociales hacen que se problematicen cosas de manera distinta y eso está bien. Pero ¿cómo nosotros le transmitimos eso también a quien estamos formando? ¿Sí? Uno nunca deja de formarse. Nunca. Es que más si estás trabajando, como lo hablábamos al principio, desde esta perspectiva ética con seres humanos, las actualizaciones, uno que trabaja en salud constantemente tiene que estar ahí actualizando la información. Entonces, otro desafío más para quien le cuesta también encontrar ahí trabajo. Pero me encantó lo que trajiste igual con su ahora, porque creo que es abrir como otras formas de llevar la terapia ocupacional. Y es incluso invitarnos a pensar, César, no sé también en tu caso, pero hay temas que hoy en día están muy en boga que antes no se hablaban. Por ejemplo, yo no recuerdo ninguna clase donde hayamos visto o profundizado en temas de género, por ejemplo, que hoy en día hay muchos más terapeutas ocupacionales formándose también en el área y acompañando, y vaya que somos necesarios para poder acompañar también estos procesos de transición. Entonces, o por ejemplo, acá quizás ya para este encuentro habrá salido el capítulo, no lo sé, pero también tenemos uno de vejez trans, donde la Consu compartió más sobre la experiencia y a mí el otro día me pasó con mi estudiante en el hospital que algo estuvimos conversando y yo le conté cómo habíamos conocido a Bilby, que es una marca de ropa inclusiva que participó también en el podcast. Y el nexo fue que Consu había presentado en el Congreso sobre la vejez trans. Y como que me miró y me dijo, ¿vejez trans? Entonces, hay cosas que van apareciendo muy novedosas. Entonces, ¿cuál es tu percepción respecto a eso? Quizás también desde tu experiencia cuando estudiaste, desde las cosas novedosas que ves hoy en día. Quizás lo novedoso que hay en tu área también, donde cada vez has podido ir ganando terreno, por ejemplo. Totalmente, creo que permite ir refrescando también temáticas. Como si uno ve la historia de la terapia ocupacional, antes se enseñaban algunos oficios, carpintería, ahora ya no casi nada. Creo que en las mallas. Muy poco. Muy poco.
Creo que estas temáticas, al menos desde la que yo trabajo, yo recuerdo, no sé ustedes, pero yo recuerdo que en mi malla de estudios yo tuve un consumo problemático de droga. eh, y creo que son temáticas que están mucho más en boga, que hoy día yo, si tuviera la posibilidad de pensar en una malla, profundizaría mucho más en aquello. Eh, Esto mismo de una perspectiva más crítica, como que yo siento que estaba ligada a ciertas asignaturas. Hoy en día hay mallas completas que tienen esta consigna, esta como Sí. bandera de una mirada crítica, que es como un diálogo constante de llevar la crítica a distintas instancias. A mí también me pasaba con algunos estudiantes que he recibido que vienen con esta mirada full crítica y que también uno llega a cuestionarse como, wow, o sea, me estoy volviendo hegemónico. Y tengo que repensar también mi quehacer. Bueno, eso también es importante, reflexionarlo. Eso también es súper bueno, como ir encontrándose con que uno quizás fue formado de una manera más tradicional, desde la terapia ocupacional, e ir viendo nuevas perspectivas que tampoco, yo soy de la idea como de demonizar, pero como ir transformando las prácticas. Exacto. Yo creo que esa es la palabra, como creo que estamos transitando hacia una educación más transformadora. Como esto mismo, creo que antes era impensado hablar de vejez trans, por ejemplo. Yo tuve ramos de vejez, probablemente ustedes también. Nada. Ni siquiera tuve sexualidad en la vejez. O sea, como que creo que fue media clase. Sí, junto con otro tema. Como... Yo también. Creo que tuve que haber tenido sexualidad así media clase. Estoy segura que fue media clase asociada a otro, como a otra cosa. Y sería todo. Entonces, claro, cómo se van levantando temáticas. Temáticas nuevas que van siendo mucho más contemporáneas a la realidad nacional, más situadas, que es mucho de lo que se está hablando ahora. Como de no replicar quizás tantas prácticas anglosajonas, crear nosotros nuestras prácticas situadas y quizás obviamente, pero también sacar cosas positivas de lo que ya se ha hecho en otros lugares. Claro, como las experiencias positivas. Es que yo creo que eso también es importante, como quizás una reflexión que a mí me surge es como el no radicalizar tanto y poder aprender de lo que ya hay, poder ver qué puede tomar cada uno, poder ver ya qué puedo tomar de acá, qué puedo tomar de este otro lado, qué me hace sentido a mí, cómo yo quiero ejercer mi práctica. Como que finalmente hay prácticas que, claro, no son contextualizadas al territorio, eso es súper importante tenerlo en claro, pero también hay prácticas que se realizaron en base a trabajo con humanos, con personas, con vivencias que son similares a las que pueden haber existido. Es necesario saberla. Y que es necesario, que han tenido cierto proceso como de evidencia. Entonces, bueno, el otro día, no me quiero ir mucho por las ramas, justo leía un análisis de un psicólogo que se me olvida, creo que el nombre es Camilo, pero es uno que hace muchos análisis como con animes en Instagram. No sé si lo han visto alguna vez. Creo que no. Yo creo que tampoco. Ya, que siempre toma animes, entonces hace justo un análisis como de qué es lo que implica esto, como cuando la gente habla desde las perspectivas críticas. Y toma varios puntos como bien clever, y uno que tomaba ahí también hablaba como de cómo finalmente estaba súper bien incorporarlo, pero había que tener mucho cuidado como con el negacionismo de otras prácticas que también tenían ciertos procesos. Entonces, a mí desde ahí yo creo que es importante invitar a quien nos pueda estar escuchando, ya sean terapeutas, que nos hemos enfocado mucho más en este capítulo, pero también de otras profesiones claro, como a cuestionar, pero como tú dices, César, también a conocer y cuando uno conoce también puedes como posicionarte y ir transformando, porque yo creo que nuestra profesión también tiene una proyección importante en muchos temas. Y desde ahí quizá nosotros también, tras bambalinas, les podemos contar que una de las áreas que consideramos que ha ido creciendo harto y que también está en un aumento acá en Chile es la investigación. A todos acá nos gusta, pero hoy eres tú nuestro invitado y hace poco tenemos claro que publicaste un artículo. Entonces, quizás primero preguntarte cuál es tu perspectiva respecto al área de la investigación y si de ahí nos podrías contar también de cómo fue tu proceso y de tu publicación para poder recomendarla. Muchas gracias por el pase. Efectivamente,
Bueno, cuando Andrea comentaba la presentación, yo hice un magíster de ocupación y terapia ocupacional, porque me interesa harto como el área más teórica de la disciplina, ¿ya? Entonces, tenía como este bichito de la investigación, pero quizás a muchos de los oyentes les sucede que yo en el pregrado sufrí con metodología de la investigación. Con la Me Quanti. costó mucho entenderlo, entonces sentí que meterme a cualquier magíster y hacer una tesis me iba a costar mucho si es que no me metía a uno que efectivamente volviera a profundizar en aquellos conceptos que yo no logré internalizar tanto, siendo bien Que sincero. va a ser No eres. parece que era de esta mesa, Era- éramos todos más o menos parecidos. Sí, Yo entonces, en el magíster horrible cuando partí, así como no me acordándome nada de investigación, mal. Así que somos No, yo, 3. investigación así, ¿cuánti? Nada. Pasa palabra, como que no, hasta el día de hoy me cuesta un montón. A mí igual. Yo paso. Qualis, amo, pero Quanti. eso además que es un otro desafío mundo, es para otro mí. mundo, o sea, yo admiro a los sociólogos que prácticamente son expertos, pero es como que ellos se inmiscuyen específicamente en eso, entonces. Yo los admiro profundamente, y de hecho, hace poquito tomé un curso de eso. Te juro que en cual y así, ay, feliz, cuando llegaba cuánto era como, ay, ¿por qué hago esto? Pero en realidad necesitaba entender, de hecho entendí más de lo que creo que entendí antes, pero sigo sin todavía poder decir, ya, en verdad esto sí, ya Sí, lo manejo. sí. Entonces, bueno, te entendemos. Sí, no, y te totalmente, y ayudamos lo agradezco el compañerismo. Lo entendemos y te Eh, acompañamos a sentir. Y yo le tenía miedo a ambas, porque incluso yo en la U trabajé un tiempo transcribiendo entrevistas cualitativas. Ya. Y también yo decía, oh, qué lata. Todo esto, decía, oh, ya, pero sabía que tenía que volver porque era un objetivo que yo tenía como profundizar en aquello. Y además que bueno, también me gustaba mucho el claustro que impartía el magíster, entonces el objetivo final del magíster era hacer un trabajo de investigación que no tuviera netamente un objetivo investigativo, sino que también aportara como a la práctica cotidiana, ojalá del lugar donde yo me desempeño en el cotidiano, que es un magíster profesionalizante. Entonces, yo en ese tiempo no trabajaba en el PAI adulto, trabajaba en el PAI infanto-adolescente. ¿Ya? Y quise hacer una revisión exploratoria de las intervenciones de terapia ocupacional con adolescentes, ¿ya? Pero enfocado a Latinoamérica, ¿ya? Porque también el magíster tenía mucho este enfoque crítico, como mirar más Latinoamérica, ¿no es cierto? Como relevar la importancia de los saberes que aquí se practican. Lo que se publicó es el resumen de esa tesis, o AFE, que es una actividad formativa equivalente que se llama en la universidad, de esta revisión que se hizo. Finalmente quedaron 7 artículos de la búsqueda que se realizó y esos se analizaron. Ahí las principales conclusiones son que las prácticas de terapia ocupacional hay poca investigación sistematizada. Ya hay mucha sistematización aislada, como yo cuento esto que yo hago aquí, yo cuento lo que hago en esta otra esquina, pero finalmente no hay, por ejemplo, una investigación pre-test y post-test, por ejemplo, que permita saber con indicadores de logro, con pautas al inicio y al final, si se cumplieron los objetivos que se tenía, como lo tienen otras disciplinas de la salud. Finalmente a veces pareciera que nos vamos. También nos falta un poco abrazar lo cuanti para hacer valer el quehacer y que a lo mejor había muchas prácticas de estos 7 artículos de Brasil. Entonces, efectivamente, nosotros de Chile podríamos tomar esas prácticas y replicarlas acá y quizás ahí hacer una comparación y eso también sería súper interesante. Ya, pero solamente se encontraron como sistematizaciones aisladas más que alguien haya tomado una práctica ya hecha y de ahí comparar. Entonces creo que también es un recurso importante. He pensado que la mayor cantidad de evidencia de TO y consumo problemático está orientado a adultos, pero también juventud es más incipiente. También porque yo todo el análisis que se hacía en la conclusión de la investigación es porque se considera niños, niñas y jóvenes una población un poco más vulnerable a nivel de ética para una investigación. Claro. Entonces, por ejemplo, para efectos de una tesis, obviamente uno que está contra el tiempo, si uno va a hacer una investigación quali, uno prefiere adultos porque pudiese porque ser pueden consentir.
Puedes conseguir más fácil la muestra. Es más expedito en el fondo, pensando que igual está contra ti, eso también se analizaba esa variable de por qué había tan poco a nivel de infanto y por qué había más de sistematización, más que a lo mejor, no sé, un focus group con estos adolescentes, que permitiera como una percepción de su cotidianidad o de un impacto en el tratamiento de terapia ocupacional vinculado al consumo problema. Entonces, se publicó este resumen que da cuenta de los buscadores que se escogieron, los objetivos, cuáles fueron los pasos, y finalmente las conclusiones que se llegan al intentar homogeneizar estos 7 artículos. ¿Cómo fue para ti el proceso de investigar? Porque esto también es una opinión personal. Como uno puede que te enseñen harto en la universidad. Por ejemplo, yo agradezco mucho a la institución donde estudié que tenía años completos. Por ejemplo, un año completo de Quanti, un año completo de Quali. Lamentablemente un poco pequeña, entonces uno que quizás no estaba tan interesada y se le hacía difícil entender, como que no... O ponía atención a otros ramos. O ponías atención a otros ramos que sentías que en ese momento te interesaban más, porque a mí me llamaba la atención, pero no era uno de mis intereses primordiales, por ejemplo, cuando estudiaba. Pero versus otras instituciones que tienen un semestre, y un semestre mientras están armando, por ejemplo, el proyecto de tesis en el mismo momento. Entonces, a mi criterio, tampoco es algo que se visualice mucho, como que tú sepas muy bien qué es lo que tienes que hacer para poder como publicar bien, redactar bien un artículo, que las revistas te lo acepten, dónde lo envías, cómo eliges. Creo que ese proceso no es un proceso que manejen tantas personas o que sea algo como tan estandarizado. De hecho, hace poquito, desconozco la fecha de este capítulo, así que no hablaré de fechas, pero hay una universidad que incluso va a hacer un curso, o hizo, qué difícil la temporalidad, respecto a poder proponer cómo postular los artículos científicos, cómo redactar, cómo presentar. Entonces, ¿cómo fue ese proceso para ti? Bueno, el proceso de la publicación en sí no fue tan complejo porque se publica el resumen en la misma institución donde hice el magíster, entonces era mucho más fácil el formato. Te orientan desde ahí. Lo que comentas tú es muy... lo he vivido también porque he publicado en otros lados y he intentado publicar, a veces uno le va bien, uno le va mal. Y, por ejemplo, cada revista tiene distintos criterios, distintos formatos. Hace énfasis distintos. Incluso para la misma bibliografía, algunos son Napa, otros son Vancouver. Sí. Entonces esto implica cambiar como toda la estructura que tú ya tenías. Es complicado y porque yo creo que ahí quizás la Consu nos puede hablar más, que está más cercana a la academia, pero también hay una presión muy grande en la academia a estar publicando constantemente. Entonces eso también lo hace mucho más competitivo porque hay ciertas revistas que tienen un estándar mayor, por tanto tienen más requisitos y que también se van generando como, me imagino, como ciertas cofradías, ¿no es cierto?, donde es más difícil acceder. Entonces eso también hace que, y yo creo que eso es algo que nos pasa como terapeutas ocupacionales, como desconocemos, como tendemos quizás un poco a patear esas asignaturas, porque es algo que he conversado con otros colegas, salimos y sistematizamos poco. Sistematizamos súper poco. Y yo creo que otro tema es que una cosa es investigar y otra cosa es escribir científicamente. Sí. Nosotros podemos ser muy buenos investigando, porque somos buenos preguntando, somos buenos observando. Pero ordenar lo que miramos y lo que observamos y lo que pensamos y las teorías que nos pegamos, eso es todo distinto. Sí. Entonces, yo creo que nosotros los terapeutas tenemos buenas habilidades investigativas. Nuestro gran problema es que no tenemos buena base o buenas habilidades para la escritura científica. Que es otra forma de escribir, que es otra lógica la que se busca, que tiene otros enfoques, que hace énfasis en otras cosas. Y sobre esa inexperiencia, además, tenemos las revistas, que nos dicen, aquí eso no se escribe así, a nosotros nos enfatizamos además en esto que en esto otro, es que nosotros buscamos tantos años o tales tipos de artículos o tales tipos de revisiones y no estas. Nos interesa más algo que se pueda internacionalizar, no, nos interesa algo más latinoamericano, no, nos interesa algo que sea más situado, no, necesitamos algo más general, nos interesa algo más teórico. Entonces, al final, tú llegas con tu investigación aquí, ¿no?
como que miráis todas las revistas sin entender muy bien mucho cómo funcionan, sobre todo al principio, y es como, ¿a cuál le achunto? Y uno como que tiene ciertas tendencias además. Entonces dice, ay, este tema encuentro que se ve súper bacán en tal revista, y a veces no es en esa revista, sino que en la de acá. Entonces, también hay un tema ahí de que nosotros no conocemos tan bien el mundo de la publicación científica. O sea, no solo no somos tan expertos en escribir, sino que además no somos tan expertos en conocer ese espacio y lo que implica. Y por último, yo creo que en relación a eso mismo, creo que ahí es donde tenemos también un desafío profesional, de poder conocer más, de poder no solo sistematizar, sino llevarlo a la práctica. Y si no podemos llevarlo como a esos espacios de discusión teórica, porque nuestra pregunta son cosas bacanes, pero que nadie conoce que las estamos haciendo. Se pasan 1000 años, llega Juanito y dice, yo hice esto, y tú lo venías haciendo hace 30 años, pero como no estaba en ninguna parte, sería todo, eso ¿no? Pasar. Y eso pasa harto. Entonces, quizás pensar en la revista como una posibilidad, pero yo también ahí invito a quienes nos escuchan de cualquier profesión, que no solo las revistas, sino también los congresos son espacios justamente para eso, para tomar visibilidad, para ver cómo lo hacen otros, para generar esas redes de contacto que hablábamos al principio de este capítulo, y también para empezar como a interiorizarse con esto de cómo se hace, qué se dice, qué se muestra. Al principio uno va como más de oyente, pero después uno empieza a agarrar cierta como, no sé cómo se llama, expertise, y ahí ya se empieza como a tirar un poco más a la piscina. Para agregar muy cortito lo que decía la Consu, que le acuerdo totalmente la razón, respecto a lo que tú me preguntabas de cómo uno se va sintiendo en la investigación, me hace mucho sentido algo que me dijo mi tutor de tesis en ese momento cuando estábamos como terminando ya, yo le estaba contando que tenía ganas después de ojalá publicar y demás. Jan Gajardo, que le mando un saludo, mi mentor máximo. ¡Vamos, Jan! Sí. Que finalmente la investigación es un ensayo y error, o sea, uno siempre va a recibir observaciones del congreso al que postulaste, a la revista, y ahí hay que tomarlo, abrazarlo, ver cómo lo incorporas, pero siempre, porque también es parte del trabajo de ellos encontrarte observaciones, muy difícilmente va a pasar de inmediato. Entonces, ir aceptando, incorporando, cada revista tiene sus criterios, y ir como no, la tolerancia a la frustración hay que tratar de ir trabajándola también, como es un ensayo y error, sobre todo cuando uno va abriéndose el camino en esto. Probablemente no te va a ir excelente en la primera, vas a ir avanzando, también pasa que después uno lee algo que uno escribió 5 años atrás y uno lo encuentra terrible. Entonces también uno va ahí mejorando, entonces es importante aquí. Eso es verdad. Yo leo la investigación de mi magíster de hace varios años y digo, ¿cómo? Así como, de hecho, a mí me asesoraron ahora hace poquito desde como los departamentos de género de la universidad, porque, bueno, y con la Consu que me dijo, pero tú puedes tomarla, igual revisarla y arreglar cosas y publicar, como que siempre se puede trabajar en eso. Y de ahí, claro, yo pedí también la asesoría, por ejemplo, y ahí era como, oh, veo tantas cosas que en ese momento no ves, porque obvio, con los años uno va mirando también en distintas perspectivas. Y creo que eso que comparte César también es bien importante, como en todas las áreas es aprender haciendo, como y eso conlleva hacer cosas maravillosamente bien, pero también equivocarnos, pues, también aprender de esos errores y, como bien dices, abrazar esa frustración, tolerarla, vivirlo y de ahí como entender que uno siempre está en constante proceso de aprendizaje. Y con lo último quizás que yo querría como cerrar o aportar como una reflexión es también lo que compartían de bueno, la importancia de esta resiliencia, de que entendemos, partimos hablando del contexto que nosotros visualizamos en Chile, de las demandas, de la cantidad de colegas que están sin poder tener quizás un trabajo que pueda como cubrir las necesidades, pero continuar buscando, continuar ahí con buscando oportunidades, haciendo redes, de repente exponiendo como tú compartías, Consu, qué es lo que uno hace, a qué se dedica, cuáles son las áreas que le hacen sentido, porque ahí se van abriendo oportunidades que uno
no se imagina. Que no visualiza. Que no visualizas. Entonces, yo muy cortito, por ejemplo, con el César, hace poco fuimos a la cena del Día del Terapeuta Ocupacional que hicieron en el Colto. Y yo tuve la oportunidad de reencontrarme con gente, comentó un poquito como cuál era el momento actual de mi vida y luego como que me dijeron, oye, ¿sabes qué? Necesitamos a alguien que tiene este perfil. Entonces, y fue una cena que yo le decía al César, ya vamos, quiero probar. O sea, mi objetivo era volver a sentir como vivencias nuevas, como que había tenido muchos viajes, que todo era nuevo, después volví a Chile, era todo tan estructurado y yo dije, bueno, no conozco a nadie, voy. Y nos encontramos con el César. Entonces, como que en esos momentos uno puede ir buscando también oportunidades como a los colegas que nos puedan estar escuchando. Para cerrar, quiero decirle a quienes nos escuchan que no se rindan. Como, no importa que lo difícil que esté siendo para ustedes hoy, si ustedes se motivaron a estudiar terapia, kinesiología, farmacia, da lo mismo, no tiene que ver como con la carrera misma, pero si usted está pasando por una situación compleja, no se encierre, pida ayuda, genere redes, visualícese usted mismo, como muéstrese. Creo que eso es súper importante. Y confíe también en las cosas buenas que usted tiene. Piense como en cuál es su valor agregado. Todos tenemos algo. Puede ser a lo mejor incluso algo que no es profesional, pero a lo mejor tiene que ver con que trabajo muy en equipo, que me comunico muy claramente, que a lo mejor tengo habilidades en X red social. O sea, que hoy día esas son cosas que también se requieren en los trabajos. Entonces, sáquele provecho a eso que usted tiene para que al final también eso sea algo como un valor extra a lo netamente profesional, que también es súper necesario. César, ¿algo que te gustaría agregar para despedirnos del capítulo de hoy? Bueno, además de agradecerles por la invitación, me quedo con esta reflexión necesaria. Creo que igual es importante cuestionárselo, estar mirando constantemente también cómo está el mercado, cómo están nuestros compañeros. Por eso invito a la gente que ya es profesional, que nos escucha, que se pueda colegiar para visualizar estas mismas cosas. Esta persona que tiene esta molestia porque no le parece el sueldo, que lo pueda canalizar a través del gremio, participar desde ahí. Y respecto a la investigación, que es necesaria, que pongan más atención los que están estudiando en metodologías de la investigación, que es un ramo muy, muy relevante. A lo mejor no es el más entretenido, más motivante al inicio, pero tiene una chispa y una cosa que después uno no le encuentra mucho sentido. Así que ya no es motivarse. Creo que cuando uno trata de hacer investigación o de ir abriéndose distintos campos, el cualquiera sea, hay que perseverar. Difícilmente se va a dar a la primera, y si se da a la primera genial, pero no quiere decir que haya que transmitir a los demás que es tan fácil. Así que creo que es importante aquello. Sí, requiere resiliencia. César, muchas gracias por volver a sumarte en este espacio, como compartíamos al principio, presencial. De verdad te agradecemos también la propuesta que nos hiciste del tema y el que nos hayas podido brindar este espacio también de reflexión de esto que es tan importante. Así que bueno, con esto, chicos, vamos cerrando este capítulo del Sembrando Diálogos. Espero que hayan quedado con muchas reflexiones, pensamientos, ideas. Y por supuesto nos pueden ahí en redes sociales hacer sus comentarios cuando ya esté publicado el artículo. O sea, el artículo, ya ven que pegas el capítulo. Y también si alguien quiere más información o comunicarse con César, también ahí lo vamos a etiquetar. Así que también no hay ningún problema para que se comuniquen también directamente con él, si quieren conocer un poco más de su investigación también. Así que muy bienvenidos. Eso. Que se encuentren bien. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.